Y volvemos a nuestro país para hablar del coronavirus y lamentablemente hay una provincia que se inscribe en el caso de coronavirus que hasta el momento no tenía. Hace días que veníamos hablando, meses, de Catamarca y Formosa, que eran las únicas dos provincias que no contaban con casos de coronavirus y realmente eran noticia porque no había ni siquiera una explicación quizás por qué no llegaba. Hasta un mismo ministro formoseño había dicho, ¿te acordás que Dios era formoseño? Sí, como que estaban allí, bueno, ayudado un poco también, claro, cubierto por esta situación. Finalmente llegó el primer caso. También hay que decirlo, eran muy conscientes de las autoridades formoseñas, como lo son en Catamarca también, que es posible. Por supuesto. Es posible la presencia del virus y mucho más con las flexibilizaciones y la llegada de gente hacia la provincia. Bueno, y justamente se dio por ese motivo el caso. Una mujer de 36 años que provenía de Buenos Aires, bueno, es el primer caso con coronavirus en Formosa. Así lo anunciaban en conferencia de prensa. Procedimos al hisopado de 38 personas asintomáticas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de ayer por la noche. 2. De los resultados de los análisis realizados por el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón, uno de ellos arrojó resultado positivo a coronavirus. La persona afectada, una mujer de 36 años, ya se encuentra aislada bajo control médico en el Hospital Distrital número 8. 4. El marido y la hija de esta mujer también fueron hisopados y sus respectivas muestras arrojaron resultado negativo a coronavirus. Habíamos informado sobre el altísimo riesgo inminente del ingreso del virus a la provincia, razón por la cual decíamos que era necesario dar inicio a la fase de consolidación de acciones, conductas y hábitos preventivos. Allí estaba el ministro de Gobierno dando la noticia que nadie quería dar el primer caso positivo allí en la provincia de Formosa. Pero está todo controlado, lo dijo el ministro, pero vamos a ver qué repercusión también ha tenido en toda la provincia. Vamos a conversar con Liliana Dorrego, que es periodista de Formosa. Liliana, buenos días, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias, Liliana, por atendernos. Bueno, ¿cuál fue el impacto? Sí, estamos evaluando todo, como ustedes decían. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo cayó en la sociedad, en los funcionarios, este anuncio que por ahí era previsible, no se estaba exento, pero que era mejor que no llegue nunca? Sí, tal cual. Y bueno, tenemos, podríamos decir, dividido de cómo cayó en ese contexto este anuncio que se tuvo que hacer en horas de la tarde. Bueno, se lo veía al ministro de Gobierno, el doctor Jorge Abel González, bueno, bastante tranquilo a la hora de explicar que nos estábamos preparando para esto, que no estábamos exentos. Inclusive la provincia, te recuerdo, cuando se dio la posibilidad en todo el país de pasar a una etapa diferente, en conferencia de prensa aclaró que por el contexto que teníamos, rodeados completamente del virus, era mucho más prudente mantenernos en la etapa en la que estábamos y no cambiar absolutamente nada, aunque 2 o 3 cuestiones nada más se abrieron un poco más, ¿no? Pero en general no se cambió la manera en la cual se estaba trabajando. El gobierno de la provincia salió por diferentes medios de comunicación y con diferentes ministros a tratar de dar tranquilidad a la gente, hacerles, mejor dicho, darles este mensaje, que estamos preparados. Pero las redes sociales, que no dejan de ser también podríamos decir, un faro o nos muestran hasta qué punto la comunidad estaba preparada para esto, explotaron. Esta mañana conversábamos también con una psicóloga que está con un grupo de psicólogos trabajando desde la pandemia, brindando ayuda de manera gratuita, y nos decía que en menos de 15 minutos o media hora tuvieron aproximadamente 2.000 llamados completamente colapsados. Y las redes sociales te mostraban en este caso a un vecino de la ciudad, no solamente de Formosa, sino también del interior, bastante enojado, porque como había trascendido que se trata de una mujer de 36 años que venía a Formosa, ingresaba sin conocerla, a raíz, bueno, de fruto de un contrato con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Desarrollo Humano, a cumplir funciones porque es médica. Bueno, las reacciones se empezaron a leer, la gente enojada porque mencionaba, bueno, tenemos profesionales acá, hacía falta ir a buscarlos en este contexto de pandemia de otro punto del país.
Y algo que nos llamó la atención y que también conversábamos con este grupo de psicólogos era el rechazo total y la violencia que se vio plasmada, porque los mensajes eran bastante fuertes en diferentes medios y portales de la gente que decía que, bueno, no quería que se quede, que la lleven. Claro. Algo que realmente nos llamó la atención, ¿no? Por ahí uno visualiza lo que se está viendo. Debe haber a lo mejor algún sector de la comunidad que entiende que este es un proceso lastimosamente natural que tenemos que pasar, teniendo en cuenta que todos pasan en el mundo por lo mismo, pero no se visualizó así en las redes sociales, para nada. Liliana, bueno, lo importante es, como decía también el ministro, y vos lo recalcabas, está aislada esta mujer, todos sus familiares dieron negativo en el mismo test y también se está controlando a todas las personas que venían en el mismo colectivo. Claro, fruto justamente de esta manera de trabajar que está estableciendo la provincia. En uno de los controles se pasó porque no tenían ningún tipo de síntomas. Igual se le hicieron los análisis correspondientes y el grupo que quedaba, que era bastante amplio, de más de 30 personas, fue trasladada a un centro de referencia, en el cual, en este caso, es la Escuela de Cadetes, en donde están aislados de los demás, porque hay más personas ahí. Creo que entre hoy o mañana ya cumplen la cuarentena, personas que están ahí aisladas también, y bueno, ya se comienza una nueva etapa. En todo el momento dicen que nos preparamos para esto, que hay que tener paciencia, que este es un caso que fue identificado, pero como te decía, el humor social no es para nada agradable. No. Qué tema ese, ¿no? Sí. Hemos visto cómo la gente reacciona de mala manera, salud, con mucha violencia, mucha violencia para aquel que ha sido infectado. Aquí, más allá de los mensajes contra quien porta el virus, también, Liliana, ayúdame si te entendí bien, hay mucho enojo por la situación en que se dio, ¿no? Por esa contratación de la médica hacia la provincia. Allí hay un reclamo a las autoridades. Claro. Sí, en principio no se dio muchas explicaciones, o sea, una lectura, un comunicado de prensa en una conferencia de prensa que se dio, de la que se avisó prácticamente unos minutos antes de que comenzara, pero que se transmitió por la red oficial de medios. Igual se pudo acceder a eso, se televisó, creo que por la mayor parte de los medios de comunicación, porque era la noticia. Pero ahí explicaban que se trataba de una mujer de 36 años que era oriunda de Buenos Aires, claro, que la familia de ella estaba bien y que ella, dio positivo y que se seguía con el protocolo que se usa en estos casos, que para nosotros era una especie de estreno, ¿no? Recién en una entrevista que posteriormente dio, porque en ese momento nos explicaron que no iba a haber conferencia de prensa, era nada más que el anuncio, que al mediodía actualizaban la información y ahí los medios podían preguntar. Pero el ministro salió con el América 24, otro medio, ya en este caso con otro colega que estuvo haciendo la entrevista, y ahí dio más precisiones sobre que se trataba de una doctora que venía a Formosa, que tenía un contrato, en este caso, de trabajo ya desde el mes de marzo. Y bueno, a partir de ahí sí se vio en las redes sociales cierto enojo por eso, ¿no? Claro. El hecho de, por los momentos que estamos viviendo, si era necesario, si se podía haber utilizado alguna otra opción. Al menos esa fue la primera reacción de la comunidad, ¿no? ¿Ustedes habían avanzado en cuanto a la flexibilización? ¿Estaban ya en la fase 5? No, el gobierno de la provincia explicó que teníamos que esperar, que teníamos que ser prudentes, que no cambiaba absolutamente nada, salvo que dieron 2 flexibilizaciones más y cambiaron el horario de atención comercial de los comercios, les dieron más horas, dieron apertura para que trabajen los esteticistas y también aquellas agencias que lavan autos, lavaderos de autos, nada más que eso. Después todo seguía absolutamente igual, los comercios estaban trabajando desde las 14 horas hasta las 20 y se los habilitó a que puedan hacerlo desde las 8 de la mañana hasta las 20. Después no cambiaba absolutamente nada. Esto también generó algunas reacciones en pro y en contra, porque mencionaban que era inminente la llegada del virus a Formosa, teniendo en cuenta el contexto en el que estábamos completamente rodeados de esta enfermedad, y que para el gobierno era prudente mantener esta decisión de esperar, ser cautelosos y seguir controlando todo. Así que nosotros no pasamos a esa fase. Ahora a cuidarse más que nunca. Sí. A cuidarse. Sí, a cuidarse, sí. Es nada más que esa receta. A cuidarse, tener paciencia y sobre todo tratar de ser tolerantes, ¿no? Porque así como se ha pasado con esta doctora, puede pasar con cualquier otro caso. Seguro. Y bueno, acá se va a ver de qué estamos hechos, porque se supone que las situaciones límites nos animan a ver lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Y esta primera reacción en las redes fue realmente poco grata.
Es así. Muchas gracias. Abrazo, Liliana. Un placer. Gracias. Para eso estamos. Gracias a usted. Hasta luego.